tema interesante como es la osteoporosis. De pronto a veces se preguntan que la osteoporosis es un problema solo de la gente adulta, a veces dicen, bueno, ya está viejito, ya está de la tercera edad, entonces ahora sí hay que hacerle chequear de los huesitos, porque ahí se piensa que recién puede empezar la osteoporosis, cuando en realidad es una enfermedad silenciosa que puede empezar desde mucha más temprana edad. Pero ¿qué es lo que ocasiona en realidad la osteoporosis? Tenemos que entender que la osteoporosis es la descalcificación del hueso, ¿sí?, con la pérdida de la masa mineral ósea del hueso. Es decir, nuestros huesos desde que nacemos empezamos a perder calcio, en dependencia de cómo usted lleve su vida, prácticamente su alimentación, sus suplementos de calcio. Todo a lo largo de la vida generalmente se va haciendo una reserva y una composición de este mineral importante en los huesos, y de esto depende mucho pues ya en la edad joven y en la edad adulta especialmente ser más vulnerable a sufrir de una osteoporosis. ¿Cuáles son los especialistas que se encargan del tratamiento de la osteoporosis? A veces en realidad pensamos que es tan simple como ir a la farmacia y pedir un suplemento de calcio y asumir que ya usted está tomando calcio y está recuperando el calcio de sus huesos, cuando en realidad muchas de las veces no es lo más adecuado, ni siquiera lo suficiente en términos de reposición de calcio, porque a veces pues los pacientes piensan que tomarse un suplemento de calcio ya es suficiente. Hay que entender que cuando se establece ya un estado de osteoporosis, estamos hablando donde hay una pérdida significativa del calcio, que es este mineral en el hueso, a tal punto que ya el paciente es muy vulnerable a sufrir de fracturas. Entonces, en esas circunstancias no es lo mismo tratar una osteoporosis que tratar una osteopenia, porque hay que entender que son estados diferentes. El uno reversible, en el caso de la osteopenia, es un caso que puede curarse todavía, y en cambio la osteoporosis ya un estado severo de pérdida del calcio, en donde efectivamente los tratamientos tienen que ser mucho más agresivos con la finalidad de estancar la enfermedad, de permitir que no siga la enfermedad para que no termine ese paciente en fractura. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad? Como les manifestaba, pues el profesional, el especialista que se encarga del manejo del tratamiento de la osteoporosis, sin duda, es el médico endocrinólogo. El médico endocrinólogo es un médico que se especializa en esta condición de la osteoporosis y sabe determinar con bastante especificidad cuál es el grado de osteoporosis que el paciente tiene, porque no es lo mismo con ir a una consulta y decir, doctor, deme un poco de calcio, como determinar exactamente cuál es el nivel de calcio en sus huesos. Entonces, cuando usted va al médico, efectivamente endocrinólogo, tiene que hacer una dosificación de calcio, no solamente en la sangre, sino también en la parte de los huesos grandes del cuerpo. Para eso utilizamos la densitometría ósea, que es el método actualmente que nos permite determinar cuál es la deficiencia exacta de sus huesos en los segmentos grandes del cuerpo, como son, por ejemplo, la columna, en este caso la cadera, y muchas de las veces en la parte del brazo, que es el equipo donde le rastrea y determina si usted está en un grado de osteopenia, osteoporosis, leve, moderada o severa. Entonces, frente a eso, pues usted tiene que hacerse tratar. Cuando ya le diagnostican a usted de una osteopenia o una osteoporosis, tiene que buscar el especialista adecuado que le permita hacer un tratamiento también de especialidad, que en el tiempo usted vea resultados. Porque hay algunos pacientes que dicen, yo he tomado ya años calcio, y sin embargo sigo con el dolor de los huesos, sigo con el dolor de las articulaciones, no puedo movilizarme, al subir y al bajar gradas tengo mucho dolor de las rodillas, y en realidad no ven reflejado todo ese tratamiento que han tomado en mejoría de sus síntomas. Por eso es importante evaluar al paciente primero. Por eso el paciente, por ejemplo, cuando tiene una descalcificación de los huesos, lo más característico es el adormecimiento de las manos. A veces el paciente amanece con las manos como entumidas, adormecidas,
piernas rígidas que con el trayecto del día se van calentando y como que de nuevo empiezan a funcionar y puede abrir las manos y efectivamente también dejan de doler las articulaciones. Es como que durante el día prácticamente se calientan las articulaciones, pero al llegar la tarde y la noche vuelve el dolor, vuelve el adormecimiento, vuelve la sensación de cosquilleo en los dedos, que es característico de la descalcificación de los huesos. Otra de las cosas importantes también es la limitación en el movimiento de los pacientes. A veces los pacientes empiezan a tener sensación de debilidad en las piernas, comienzan a tener dolores musculares, a veces dolor de la espalda, dolor de la cadera, que a veces asumen también los pacientes, lo confunden con dolor de los riñones. Dicen, doctor, me duele la cintura, no estaré mal de los riñones. Es característico encontrarse con esta condición cuando efectivamente más lo que tiene es una osteoporosis a nivel de columna que tiene que mejorar con el tratamiento respectivo, en este caso de los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más posibilidades de llegar a desarrollar esta enfermedad? Pacientes que efectivamente desde la etapa, me preguntaba ayer un paciente, dice, doctor, pero ¿cómo uno llega a la osteoporosis? En realidad la osteoporosis es una enfermedad que empieza desde la misma concepción del ser humano. Cuando la madre gestante, en este caso la embarazada, no tiene suplementos de calcio en el embarazo, no hay un cuidado respectivo, el niño nace con bajo peso, a veces con prematurez, no hay una buena lactancia materna, durante la niñez no hay suplementos de calcio en la alimentación, no hay actividad física como lo vemos hoy en día en los jóvenes que son absorbidos y ahora por la tecnología y que solamente pasan en sedentarismo, es una condición que lleva a la pérdida de este mineral importante. El ejercicio inclusive motiva la producción de calcio. Ya en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la adultez, el cigarrillo, el alcohol, generalmente la vida sedentaria llevan a una osteoporosis. Y en la etapa ya del adulto joven, a veces con enfermedades, por ejemplo, la hipertensión arterial, la misma diabetes, la obesidad, son enfermedades que conllevan a perder más cantidad de calcio en los huesos, pacientes que están tomando corticoides para la artritis, pacientes que toman analgésicos todo el tiempo para el dolor de las articulaciones, también están provocando una descalcificación de los huesos. Entonces hay que evaluar cada caso, efectivamente no es solo propia de las personas adultas, sino también desde la adolescencia uno tiene que evaluar al paciente para ver si hay pérdida de este mineral y inmediatamente comenzar a reponer. Otra de las incertidumbres a veces de los pacientes dice, doctor, pero si tengo que tomar mucho calcio a veces me puede provocar cálculos en los riñones. Esto es totalmente, aislado prácticamente de la realidad. El calcio es un mineral que al tomarlo efectivamente usted repone su concentración en sangre y en los huesos, más no generalmente se precipita a nivel del riñón. Entonces, por tanto, no hay que tener temor, claro, obviamente siempre y cuando evaluando el caso. Hoy en día las terapias de calcio han cambiado notablemente en relación a los tratamientos que, por ejemplo, hace unos 10 años teníamos los médicos para combatir esta enfermedad. Antes solo se trataba con tabletas, al paciente se le decía, verá, usted tiene que tomar 1, 2, hasta 3 tabletas en el día para reponer la descalcificación. Hoy en día, ya con el avance médico, prácticamente en este mundo innovador de la tecnología médica, incluso del mercado farmacéutico, se presentan muchas más opciones desde todo punto de vista mejores que las tabletas. Existen los ivandronatos, los suplementos de calcio intravenosos que permiten con más facilidad y comodidad al paciente reponer y tratar esta enfermedad. Ahora hay, por ejemplo, ampollas 3 meses, 6 meses, 1 año, que usted elige en dependencia de su comodidad también el tratamiento que decide hacer el médico, siempre y cuando orientando obviamente cuál es la mejor opción para su caso, y de esta manera usted no tiene la necesidad de estar tomando todos los días tabletas que muchas las veces, a veces el paciente llega a suspender el tratamiento, porque a veces el doctor le dice, usted tiene que tomar calcio 1 año, 2 años o 3 años. Entonces el paciente a lo largo del tiempo lo que hace es más bien descontinuar el tratamiento, no cumple con su terapia de calcio y a la final termina igualmente con osteoporosis, mientras que hoy en día estas opciones que se presentan de poner, por ejemplo, una ampolla al año, usted ya no tiene necesidad de estar tomando todos los días calcio y de esta manera
logra combatir esta enfermedad, y al otro año usted, cuando le toca, vuelve a ponerse una nueva dosis en dependencia si hay necesidad, dependencia de cómo esté la densitometría, y si usted ya mejoró, pues efectivamente el doctor le va a decir que todo está controlado. Entonces, mi llamado en este caso con este tema del día de hoy es hacerse un control a tiempo. Una densitometría es un método de diagnóstico económico, barato, sencillo, que usted puede hacerlo también en cualquier centro de especialidades, y de esta manera definir si usted tiene un problema de los huesos y empezar a tratárselo más tempranamente. Como siempre, estamos a las órdenes. Las citas médicas puede usted llamar al 258-5637 o al número celular para comunicarse directamente conmigo, 0999-654-794. Recuerde que estamos atendiendo en nuestro propio centro médico, calle Estena y Gran Colombia. Para mí siempre un placer compartir con ustedes, y será en próximos 15 días con un nuevo tema de salud. Muchas gracias a todos.